Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Allí se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa oyéndole y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Probablemente cerca de donde ellos estaban habría algunos sembrando, probablemente era la primavera, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, después de contar esta parábola, él contó más también, pero después de esta, los discípulos se le acercaron y le dijeron: bueno, maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué tiene que ser en parábolas? ¿No se pueden decir las cosas más claras? Entonces Jesús, respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado conocer y saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y luego da la razón. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Es decir, la actitud de Jesús, lo que Jesús dice, no es tan injusto como lo que parecía al principio. El problema no está en que Jesús quiera o no quiera darles a conocer. El problema está en el corazón de ellos. Hay un proverbio que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces también hay otro pasaje donde Jesús dice: no echéis perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y vueltos os despedacen aún encima. Es decir, el problema está en los que oyen pesadamente. ¿Por qué? Porque tienen el corazón engrosado, es decir, lleno de grasa. La conciencia de cada judío sincero lo convencía de que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero el orgullo y la ambición del corazón no le permitía someterse. Este era el problema. San Pablo habla a los tesalonicenses, escribe a los tesalonicenses, diciendo que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y dice por qué se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, no se trata solo de recibir la verdad, hay que recibir el amor de la verdad para ser salvos. Cuando la verdad es considerada verdad únicamente por la conciencia, cuando el corazón no ha sido estimulado ni hecho receptivo, solo la mente es afectada. Pero cuando la verdad es recibida como tal en el corazón, ha pasado
a través de la conciencia y ha cautivado el alma y cambia la vida mediante sus principios puros. La verdad tiene que pasar de aquí a aquí. El Espíritu Santo la implanta en el corazón y revela su belleza, de tal modo que su poder transformador se pueda observar en el carácter. Es decir, el paso sería que la verdad entra en la mente, uno se enamora de esa verdad, pasa al corazón y el resultado es que el carácter cambia, la persona es transformada. Es, en pocas palabras, la experiencia del creyente. Recibe una verdad, la acepta intelectualmente, pasa al corazón, la ama y su carácter es transformado. No basta leer solamente, sino que la palabra de Dios debe penetrar en nuestros corazones y en nuestro entendimiento también, para que podamos ser establecidos en la verdad bendita. Este es el proceso. Jesús hablaba del pan de vida. Jesús en Juan 6 dice, hablando del pan de vida, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, la palabra transforma nuestro espíritu y da vida. La palabra de Dios debe transformarse en nuestro alimento espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús es la palabra, en el principio era la palabra, comienza el Evangelio de Juan. Jesús, que es la palabra, y esta palabra fue escrita para que creamos en Él. En esta palabra se nos habla de Jesús desde el principio, cuando se habla de que la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente, hasta el final, que acaba diciendo el último libro, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Toda ella, y en el medio está precisamente la experiencia de Jesús, pero toda ella tiene que ver con Jesús. Entonces Jesús es el pan de vida y la palabra, Jesús es nuestro alimento y la palabra es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mundo perece por falta de verdad pura, no adulterada. Cristo es la verdad, sus palabras son la verdad. Cristo usó la figura de comer y beber para representar esa amistad con Él. Comáis mi carne, bebáis mi sangre. En la Santa Cena también dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y ese comer y beber representa esa amistad con Él, que deben tener todos los que al fin participen con Él de su gloria. El alimento material que comemos es asimilado, lo que da fuerza a nuestro cuerpo y también solidez. Da fruto. La palabra da fruto. Es ese alimento que nos nutre y que nos acerca a Dios. Asimismo, cuando creemos y recibimos las palabras del Señor, se convierten en una parte de nuestra vida espiritual. Traen luz y paz, esperanza y gozo, y fortalecen el alma, así como el alimento material fortalece el cuerpo. Es decir, la palabra nos nutre y nos fortalece. Los que la coman y la digieran, es decir, aquellos que la leen con avidez, con amor por ella, con deseo de buscar y encontrar a Dios, aquellos, si la transforman en una parte de su acción de cada día y de cada atributo del carácter, entonces van a crecer vigorosos en la fortaleza de Dios. La palabra
le concede un vigor inmortal al alma. Todo esto hace la palabra de Dios por nosotros. Mateo dice Jesús en Mateo sigue diciendo, mas el que fue sembrado en buena tierra, y la tierra es el corazón del hombre, y la semilla es la palabra, la que fue sembrada en buena tierra, dice que es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En nuestra vida diaria debemos ser intérpretes vivientes de las Escrituras que hagan honor a Cristo, revelando así su mansedumbre, su humildad de corazón. Al comer y digerir el pan de vida, revelaremos un carácter simétrico. No es suficiente con que conozcamos y que respetemos las palabras de las Escrituras. Debemos penetrar en la comprensión de ellas. No es algo mágico. La palabra no es una cosa mágica. Es algo que requiere que nosotros profundicemos, que las estudiemos fervientemente. Los cristianos acabarán revelando el grado hasta el cual hacen esto mediante su buena salud espiritual. Su carácter lo revelará. El carácter de una persona revela si realmente profundiza en la palabra de Dios, si conoce de verdad a Dios. Debemos conocer la aplicación práctica de la palabra en nuestra propia edificación individual del carácter. Debemos ser templos santos, en los cuales Dios pueda vivir, caminar y operar. El hombre recibe cartas de su amada, de la cual dice estar muy enamorado, pero las colecciona en un estante. Es decir, yo he recibido muchas cartas de mi amada y las tengo allí, imaginémonos. Pero, ¿qué pasa? Viene un amigo por casa y resulta que ve que yo tengo allí una cantidad inmensa de sobres, todos tienen una carta dentro, cada uno de ellos, y entonces me pregunta mi amigo, ¿y esas cartas? Yo le digo, bueno, pues son de mi novia. ¿Son de tu novia? Pues sí que te debe querer mucho porque te manda muchas cartas. Ahora serían emails, pero bueno. Sí que te manda muchas cartas. ¿Y qué te dice, si se puede saber? Y dice, no lo sé. Dice, ¿cómo que no lo sabes? No sé lo que dice. ¿Pero cómo? ¿No las has leído? Y dice, no. ¿Y eso? Es que no me gusta leer, me cansa leer. Pero tú no quieres a tu novia. Ah, muchísimo. ¿No te importa lo que te dice? Bueno, sí, pero yo ya sé que me quiere y entonces es ridículo. ¿No os parece? Si alguien que me ama mucho y a quien yo digo amar mucho me envía una carta o muchas cartas y yo, en lugar de leerlas, las guardo allí. Si mi Padre Dios me envía una carta y me dice, quiero que conozcas mi voluntad, hijo, para ti, y que conozcas el camino que te lleva hacia mí. Pero yo, en lugar de leer la carta que Él me envió, la tengo toda llena de polvo allí en un rincón de la biblioteca. ¿No creéis que es ilógico? Mirad, yo recuerdo que en una ocasión estaba un grupo de miembros de una iglesia con su pastor. El pastor estaba muy contento porque había conseguido una Biblia buenísima que tenía un montón de aplicaciones, de cosas muy interesantes, estaba muy bien. Y entonces el hombre, orgulloso de su Biblia, empezó a decirle a los hermanos, porque es maravilloso poder tener tantas cosas dentro de un mismo libro, y yo
tengo esto, ¿no os parece? Y ellos decían, bueno, sí, está bien, está bien. Porque claro, aquellos que leemos la Biblia, porque vosotros también leéis la Biblia, ¿no? Bueno, sí. ¿Leéis la Biblia o no la leéis? A ver, ¿cuántos de vosotros leen la Biblia cada día? Ninguno. ¿Una vez a la semana? 1 o 2. Era un grupo bueno de unas 20 personas y no leían la Biblia y se decían cristianos. ¿Se puede entender esto? Vamos a ver. ¿Sabéis qué sucede hoy en las iglesias generalmente? Que se ha cambiado. ¿Por qué están muertas las iglesias si no crecen? Porque se ha cambiado la palabra y en su lugar se ponen otras actividades, sobre todo la socialización. La sociabilización, el llevarse bien entre todos, eso prima. Hay muchos padres que dicen, por favor orad porque mi hijo venga a la iglesia. ¿Y de qué vale que tu hijo venga a la iglesia si ni los de la iglesia leen la palabra de Dios, ni los de la iglesia están conectados a Cristo? ¿De qué vale? ¿Tú crees que la iglesia va a salvar a tu hijo? Estás equivocado. La iglesia no salva a nadie. Solo Cristo y mi comunión con Él es lo que va a definitivamente decidir mi salvación, no la relación con una iglesia. Y en la iglesia, ¿qué se hace? Pues eso. Se cambia el horario de culto porque a la gente le es mejor participar en otras cosas. Incluso a la hora de culto, la gente dice, este sábado vamos a hacer una cosa maravillosa. En lugar de culto vamos a hacer un culto como el que a Dios le gusta, y es llevar bocadillos a la gente que está en la calle. Yo digo, bueno, es una buena obra, llevar comida a los que la necesitan es una buena obra, pero ¿por qué cambiarla por el culto? ¿Por qué tener que anular la palabra de Dios y poner cualquier otra cosa en su lugar? A veces se cambian los horarios, se desplaza la palabra con cualquier disculpa. En alguna ocasión se cambió hasta por un desayuno. Es que estamos vendiendo nuestra relación con Dios por cualquier otra cosa. A la iglesia no vamos ni a desayunar, ni a hacer sociabilización, no vamos a hacer nada de eso. Cuando uno va a la iglesia va a adorar a Dios, o debiera ir a adorar a Dios. Hay otras actividades buenas que también hay en la iglesia y la sociabilización es buena y las actividades que se hagan en una iglesia pueden ser buenas si están bien hechas, pero a cambio de quitar la palabra, jamás. Aunque sea bueno desplazar la palabra, no tiene ninguna disculpa, no puede disculparse. Entonces, cantar, predicar es bueno, pero a la hora de buscar a Dios, la palabra tiene preeminencia. ¿Por qué en lugar de la palabra? ¿Sabéis por qué? Porque tenemos un enemigo que quiere separarnos de ella, porque en la Biblia a la palabra se llama la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, fue usada por Jesús para vencer a Satanás, porque cuando Satanás le presentaba una tentación, Jesús siempre decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, etc. Cristo usó esa arma, porque es el arma que nosotros tenemos para defendernos, para avanzar, para triunfar en la vida. Jesús usó el arma de la palabra para vencerlo. Y yo os digo, no caigamos en las trampas del enemigo, porque si nosotros
no estamos establecidos en la palabra, si no le damos a la palabra la prioridad y utilizamos incluso proverbios del mundo en lugar de la palabra de Dios, que es donde está toda la riqueza. A veces utilizamos en lugar de la palabra de Dios lo que dice este teólogo o el otro teólogo. Y usar un teólogo u otra persona que pueda saber mucho, pero en lugar de usarla en lugar de un así escrito, está escrito, así dice Jehová, es como encender una cerilla en un día de sol radiante, una cerilla para poder ver. Por favor, la palabra alumbra la vida. Es mucho más importante. El apóstol Pablo dice que a cada persona que nos pregunte, debemos dar una razón de la esperanza que hay en nosotros, con humildad y temor. Pero la esperanza que hay en nosotros no debemos darla de nuestras opiniones, que no son santificadas, sino de la palabra de Dios, de lo que hizo Dios en mi vida, en mi carácter, en mi persona, en mi familia, por medio de la palabra. El Salmo 119 y el versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pero la mera lectura de la palabra no producirá los resultados que queremos y los que quiere Dios. Debe ser estudiada y alimentada en el corazón. El conocimiento de Dios no se obtiene sin un esfuerzo mental. Debemos estudiar la Biblia con diligencia, pidiéndole a Dios la ayuda de su Espíritu Santo, y así podamos entender, seamos capaces de comprender lo que Él quiere decirnos con esa palabra. Deberíamos tomar un versículo y concentrar nuestra mente en la tarea de descubrir cuál es el pensamiento de Dios, el pensamiento que Dios ha colocado ahí para mí. Dios me está hablando. Por medio de ese versículo debemos meditar en ese pensamiento hasta que llegue a ser nuestro y sepamos lo que dice el Señor. Cuando los hombres se someten enteramente a Dios, comiendo del pan de vida y bebiendo del agua de la salvación, crecen en Cristo. Sus caracteres se componen de lo que la mente come y bebe. Si tú te alimentas de violencia, y esto se está viendo en el mundo, vas a ser violento. ¿Por qué hay tantos asesinatos, tantas cosas feas de las que no quiero hablar? ¿Pero por qué hay todo eso en el mundo que hay hoy? Pues porque eso es de lo que se está proveyendo en los distintos medios. Y entonces la gente se le dan ideas y acaba pensando en eso y acaba haciendo eso. Sin embargo, mediante la palabra de vida que podemos recibir, si la obedecemos, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y entonces Cristo es ensalzado y no el hombre. Yo tengo un amigo, un buen amigo, que también aquí en esta televisión tiene unas meditaciones, que hizo un trabajo muy, muy interesante. De hecho, tiene su doctorado con este trabajo. Y es cómo podría yo sacar más partido a la lectura de la Biblia. Yo llevo varios años haciendo este estudio y yo os lo recomiendo a todos. Si alguien lo quiere, que escriba aquí a esta televisión o llame por teléfono y lo pida. Y yo estoy seguro que mi amigo va a estar encantado de enviárselo. El plan de estudio de la Biblia. Este plan a mí me ayudó tanto en mi vida. Yo llevo
no sé, más de 10 años probablemente haciéndolo. Pero tengo recuerdos tan lindos. Yo recuerdo que un día que yo necesitaba muchísimo que Dios me hablara, porque estaba a punto de perder, no perder porque ella se salvará, estoy convencido, pero sí perderla aquí, a mi madre. Pues bien, el día anterior de llevarse Dios a mi madre, me regala, por medio de este estudio, un texto, y justo era el texto que yo necesitaba. Y era Isaías 57, 1 y 2. Muere el justo y no hay quien entienda que para librarlo del mal de este mundo es quitado. Ahora descansa. Es precioso. Dios me confortó con su palabra. La palabra, ¿cómo no voy a amar la palabra de Dios? Y yo deseo para ti y para los tuyos, así como para mí y los míos, que profundices en la palabra y que tu relación con la palabra sea tan estrecha, tan rica, que acabes amándola y comiendo de ella cada día, viviendo de ella cada día, y que transforme tu vida y que pueda prepararte para encontrarte con Dios, con Cristo, por la eternidad. Que esta sea tu experiencia. Que Dios te bendiga.